todos mis hermanos queridos. Gracias por estar en sintonía de EWTN. Estamos aquí en Tertulias de Fe, un programa más que se hace para usted. Y estamos transmitiendo desde Birmingham, Alabama, aquí en los estudios de EWTN, aquí en los Estados Unidos. Yo soy Julio Inclán, es un gusto saludarlos y tenerlos aquí en su programa Tertulias de Fe. El día de hoy tendré a dos personas que nos traen su testimonio, nos traen palabras de aliento, de consuelo, de alegría dentro de lo que uno puede estar pasando hoy en día. Si usted se siente afligido, si tiene un dolor, si tiene incluso una enfermedad, un sufrimiento, este programa es para usted y para todo el mundo, porque el mundo sufre. El mundo sufre, el mismo Cristo sufrió y sufrió por amor por usted y por mí. Entonces, este día, este programa, vamos a llevarlo a contemplar esto, la alegría, el gozo en el sufrimiento. De hecho, el mismo San Pablo nos dice, ¿no? Me alegro, me gozo en el sufrimiento. Y con esto quiero empezar. Tengo a dos personas, empiezo a darle la bienvenida a los dos. Tengo a Paula Umaña. Paula, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Muchas gracias, Julio. Muy feliz de poder compartir y de estar aquí también con Marco. Es todo un privilegio. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Y tengo aquí a un lado también a Marcos Chao. Marcos, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gozo también estar aquí con la hermana y compartiendo nuestro testimonio. Claro que sí, no, gracias a ambos. Y pues como cada programa entro con lo que es una frase, un comentario de algún santo, del mismo magisterio. Traigo el día de hoy, hablando de lo que es el tema de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, del numeral número 26, que dice: a medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. El hombre no descubre este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Pero al mismo tiempo de este nivel de Cristo, aquel sentido salvífico del sufrimiento desciende a nivel humano y se hace en cierto modo su respuesta personal. Entonces el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual, nos decía San Juan Pablo II. Y pues tengo mucho que platicar con ustedes respecto a esto. Como decía ahorita, pues tenemos que verlo de esta manera, ¿no? Del gozo, la alegría. Es una manera de salvífico, como decía San Juan Pablo II. Quiero entrar en lo que es una reseña de cada uno de ustedes que tengo. Por ejemplo, en Paula tenemos a Paula Umaña, que se mantuvo como la tenista profesional número 1 de Costa Rica y Centroamérica durante 9 años. Su ranking mundial ha sido el más alto de una mujer en la historia centroamericana. Actualmente es la presidenta, fundadora y entrenadora de Coach Paula Tennis en Atlanta, Georgia. Después del nacimiento de su quinto hijo, inesperadamente sufrió un trastorno del sistema nervioso que la dejó cuadriplégica. Tiene una licenciatura en Comercio Internacional y certificación en Oratoria Dinámica de Washington University en Seattle. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Vamos sí. bien, ok. Tengo a Marcos Chao. Marcos Chao es cantante católico. Si usted lo busca en YouTube, ahí hay unas canciones muy bonitas de él, unos cantos muy bonitos. Es originario de Nicaragua. Tuvo su encuentro con Jesús desde 1984 y desde entonces lleva el anuncio de que Jesús está vivo a través de sus prédicas y de sus cantos. ¿No es así? Sí, ¿Sí? así mismo. Perfecto. Pues entraremos de lo que es el tema. Yo les quiero preguntar, Marcos, por ejemplo, ¿por qué nos cuesta aceptar el sufrimiento en la vida? A veces cuando en la vida te sumerges en tu enfermedad, digamos así, y no ves que esa enfermedad es un propósito por la cual uno puede enfrentarse a la vida, aún a pesar de tu condición, tu perspectiva puede cambiar. Cuando, pues, en mi caso, yo padezco de una enfermedad que se llama parálisis cerebral palsy, que afectó parte de mi cerebro. ¿A qué edad tú tenías? De nacimiento. ¿O de nacimiento? Desde nacimiento. Entonces, a la medida que iba creciendo, pues, me cuestionaba acerca de mi condición física y odiaba mi condición, etcétera, y un recelo hacia Dios, cuestionamiento hacia Dios, el cual no lo entendía.
hasta que después, ese 1984, hace poquito, un 15 de agosto, Sí. pues, un encuentro de jóvenes en un retiro, ante las preguntas que yo llevaba, el Señor me dio una respuesta y yo tratando de seguir a una muchacha que pertenecía al grupo de jóvenes, el Señor la utilizó para yo tener un encuentro muy personal con Él. Y ahí me di cuenta que después que el Señor tocó y contestó a mis preguntas, y lo más lindo fue escuchar la voz de Dios en lo profundo de mi corazón, que me dice, tirado en el piso, me dice, Marcos, no me importa como tú seas, lo que me importa eres tú. Tú eres muy importante para mí. Cuando yo escuché esas palabras tan sublimes, noqueado en el piso, y al levantarme, le di gracias a Dios. Y después de ese retiro, me di cuenta que la peor incapacidad del hombre, ya sea hombre o mujer, Sí, claro. está en la mente. Okay. La peor incapacidad del ser humano no es físico, sino que está aquí, ante traumas, situaciones de la vida, golpes de la vida que te impiden el poder conseguir la alegría que solamente viene de Dios. Y ya una vez teniendo ese pensamiento, se transforma en algo que es positivo en mi vida y que lo he podido yo enfrentar. Yo no me amaba, yo no me quería, Dios me odiaba. Ahora mis piecitos son una bendición. Totalmente. Lo veo como bendición, porque a través de eso el Señor permitió encontrarlo a Él. Y cuando comparto este testimonio de mi vida, me he encontrado con personas que se me acercan y personas, muchachas muy lindas o muchachos bien elegantes, buen mozos, que me dicen que gracias por tu testimonio, porque antes yo pensaba que yo era el ser más horrible. Y yo los quedo viendo de arriba, de abajo. ¿Cómo tú pensabas eso? Pues eso pensaba. Así como tú pensabas, yo lo pensaba. Pero ahora mi perspectiva ahora es diferente. O sea que de cosas tan sencillas como Dios se vale, Claro. como el testimonio de ella, como mi testimonio, que pueden llegar al corazón de la persona para que pueda cambiar de ese dolor a otra perspectiva de lo que es en sí el dolor en el sufrimiento. Y fueron varios años donde no aceptaba vivir con el sufrimiento. Sí, fueron varios años, hasta que tuve mi encuentro en el 84, que tenía 21 años. 21 años tenía. Ya estaba ya 21 años. Ajá. Y siempre fue el renegar a Dios. Renegar, peleando con la sociedad, tenía mucho odio, porque cuando uno tiene una condición física, la sociedad, ¿qué hace? Te rechaza, se burla, te pone sobrenombre. Cuando iba a las fiestas quería yo bailar porque era bailarín. Yo podía caminar, o sea, todavía tengo fuerza y camino con muletas también. Pero en aquel tiempo no. Tenía mi condición, caminando arrastraba los zapatos. Pero al ver la sociedad, el rechazo cuando iba a las fiestas, etcétera, eso me ponía una máscara para tapar las heridas y tantas cosas que había dentro de mí. Pero cuando llegué a ese retiro fue como un quitarme la máscara. El Señor me ayudó a quitarme y encontrarme conmigo mismo. Qué difícil encontrarse con uno mismo, qué difícil. Pero ahí en ese retiro me encontré conmigo mismo y con Dios. Aceptarme a mí mismo, aceptar a Dios y aceptar a los demás. Que me llevó a eso también, me llevó a eso. Fíjese qué curioso, ¿no? Ahorita me viene a la mente, no lo había pensado al preparar el programa. Yo también tengo un poquito de testimonio de eso, aunque no una capacidad diferente, sino en mi caso fue, y es algo de risa, yo era muy flaco, bueno, todavía sigo estando flaco, ¿no? Pero yo era flaco, esquelético, ¿no? Y siempre yo tuve un rechazo a las cosas de Dios, en el sentido de que también tenía ese coraje, ese del por qué. Veía a mis amigos fortachones y bien fornidos y le quedaba bien toda la ropa, a mí no. Y siempre tuve eso, ¿no? Y tuve una baja autoestima.
hasta igual en un retiro ver el amor de Dios que me decía lo mismo, de decir, yo te amo como estás. O sea, yo me acostaba, yo era tan flaco que me acostaba en una aguja y me tapaba con el hilo, ¿no? Entonces, después ya vi mi flacura, mi manera de ser en el cuerpo, como algo que a Dios me hizo así, ¿no? Entonces tengo que aceptarlo y vi muchas maneras de poder regocijarme en mi flacura, ¿no? En mi flaqueza. Entonces es algo interesante lo que está diciendo usted. En el caso, Paula, de usted, ¿cómo viene a ser esto? O sea, hubo momentos en que hubo tiempo de que no pudiste vivir con el sufrimiento, poder asimilar el sufrimiento o el porqué de las cosas. Sí, bueno, en mi caso, pues yo era una tenista profesional, una mamá muy activa, donde siempre pensé que ser mamá era correr, ir al parque, no era leer, ni cocinar, ni hacer cosas en la casa. Siempre una mujer muy, muy activa. Y esta condición neurológica ataca mi cuerpo hace 10 años más o menos, donde quedó pues paralizada durante varios meses, casi un año, 4 años en silla de ruedas, y actualmente tengo paraplegia ambulatoria. Y por supuesto, pasamos por muchas etapas en ese proceso, pero como Marco decía, es muy lindo cuando realmente aceptas, bueno, en mi caso, ¿no?, la nueva Paula, o aceptas la condición en que estás, porque cuando el sufrimiento viene en la vida, uno trata de no sufrir, es normal, es nuestra naturaleza. Totalmente. Tratamos de evitarlo y a veces lo logramos y decimos, ay, qué dicha, se me fue este dolor o esta situación, pero de repente no pasa nada. En mi caso, pues mi cuerpo empezó a regresar, pero de la rodilla a los pies nunca regresó, y llegar a ese momento, yo creo que es clave, para mí siempre ha sido clave buscar personas que han vivido situaciones similares. Okay. Porque tal vez nos dicen, ay, es que Dios no nos manda pruebas que no podamos, pero pero no puedo. Ay, tú puedes, o piensa positivo, Dios te va a ayudar, estoy rezando por ti. Pero cuando tú eres la persona que está pasando por eso, te da mucho coraje, ¿verdad? Y vives etapas muy difíciles. Entonces, en mi caso, pues me ayudó mucho toparme con una religiosa que se llama Madre Andrea de Jesús, que ella me sacudió mucho y me dijo, no quieres esperar a ver qué quiere hacer Dios, quédate tranquila. Y también pienso que los hijos, ¿no?, son un motor para uno en el sufrimiento, para todos, cuando tenemos hijos y nos confrontan. En mi caso, en mi libro hay una historia, que bueno, no sé si puedo buscar la página, pero la página 95, pero no la voy a encontrar tan rápido en televisión. Pero es mi hija Marí que me confronta y me dice, ¿qué vas a hacer, mamá? ¿Te vas a quedar en esa cama llorando? Usa lo que tienes, ¿verdad? Mira qué lindo Marco, ha utilizado todo lo que tiene para evangelizar, para transformar vidas. Entonces yo creo que es difícil, es muy difícil, pero realmente cuando nos acercamos a Dios en el sufrimiento, Él convierte las cosas pues para servirle a Él y para servirle a la iglesia. Ah, mira, aquí la encontré, no sé si la foto puede salir en cámara, pero esta es mi hija Marí, que en ese tiempo tenía 15 años y tenía un carácter muy fuerte. Y como Dios, pues ahora me usa como conferencista católica y yo no lo puedo creer. Es muy bonito, pero por supuesto que en el momento entender el misterio del sufrimiento, bueno, es algo que siempre vamos a lidiar con eso. Pero yo siempre le recomiendo a todo el mundo, no trates de evitarlo porque sufres el doble. Es como ahí viene, ay, no quiero. Entonces te está pasando lo que está pasando y además estás sufriendo. Entonces es mejor aceptarlo, como dices tú, Julio, ¿no? Y aceptarlo. A mí me gusta el concepto del Father Jacques Philippe, no sé si lo conocen, que habla de una aceptación con consentimiento, con esperanza, ¿verdad? Sí. Porque a veces aceptamos, pero renegando, enojados o con resignación, que es como, bueno, ay, ni modo, me pasó esto y ¿qué voy a hacer? ¿Y en esos momentos tu vida de fe cómo era? O sea, ¿estabas cerca de la iglesia? Sí. ¿Ah, sí? Está buenísimo.
Sí, no fue como, ay, no, yo era súper mala y entonces me pasó esto y me convertí. No, yo sí estaba cerca de Dios. Okay. No se vale, ¿no? Sí, es cuando uno dice Eso es uno. lo que yo le decía a Dios, ¿qué onda contigo? Yo era buena, yo estaba cerca de ti, yo hice Natural Family Planning, yo tengo una familia linda, vamos a misa, mi esposo, y me dejas paralizada. En mi caso, ¿qué les puedo decir? El para qué, pues yo te diría, ¿para qué? Ahora pienso que estoy viviendo mi sueño, la verdad, sirviéndole a Él. Pero llegar a eso cuesta mucho, ¿verdad, Marco? Cuesta. En su caso, la vida de fe estaba cerca de también. Sí, o sea, mi mamá desde pequeño, yo vengo de 7 hijos. Yo también. Mi mamá somos 7 7 hermanos, ¿verdad? Y mami siempre nos enseñó, nos inculcó al amor a Dios, al rezo del rosario, etcétera, ¿verdad? A ese respeto nos llevaba los jueves, que es el Día del Santísimo, a adoración desde pequeño. Pero en mi parte personal, pues necesitaba encontrar respuesta. Ya una vez que yo pues había tenido ese encuentro, que son varios años después, ya viviendo ya en Miami, en mi comunidad Siervo de Cristo Vivo, al cual pertenezco ahí, me recuerdo que yo hablando con el Señor en el Santísimo expuesto, yo le dije al Señor, Señor, le decía, come on, man. Sí, Señor, como, come on. Sí, porque él es mi mejor amigo. Sí. Y como dice mi bueno mexicano, uña y mugre. Entonces, pues yo hablando con el Señor le decía, Señor, come on, sáname. Como el buen nicaragüense decimos, saname, Señor, saname, porque así yo te puedo servir mejor. Ya no voy a sentir dolor, ya voy a caminar mejor. Yo me imagino que el Señor se estaba en risa conmigo, pero el silencio de Dios a veces desespera. Claro. Yo necesitaba una respuesta también, ya teniendo conciencia de que Dios pues había entrado en mi vida, etcétera, pero yo necesitaba algo. Entonces pasó la semana, tuve que ir a un congreso a predicar, a una conferencia. Entonces, cuando terminé mi tema, me senté en el stage, estábamos en el stage, me siento y me sirven la comida porque el tiempo de lunch era momento de comer unos taquitos. Pero entonces en eso se llega una señora, se me pone al frente de mí, yo agarro el taco, listo para comérmelo. Cuando yo abro mi boca para comerme el taco, yo veo unos pies y una voz que me dice, ¿puedo hablar con usted? Entonces quedo viendo a la persona y quedó viendo el taco. Entonces pues dejé el taco y la escuché. Y la señora pues me contó su historia. Y la señora se arrodilla. Y yo cuando veo que se arrodilla, yo le agarro la mano y me digo, ¿cómo? ¿Quién soy yo? No, hermana, siéntese, que hay un asiento. Y me dice, no, déjeme así, yo lo voy a explicar. Y me explicó y me dice, ¿usted ve a aquella niña que está allá sentada? Sí, y veo que tiene síndrome de Down. Ella tiene síndrome de Down, pero también camina con usted. Yo le pedí a Dios que se la llevara, porque sabe el sufrimiento que ella iba a pasar. Pero ahora cambió mi mente al escuchar. Y después terminó la historia con ella, se fue, y cuando veo una fila larga de niños, jóvenes, agradeciéndome. Entonces, después yo me quedé pensando. Agarré el avión, me fui a Miami, me fui a mi comunidad y me senté al frente de él. Comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y le dije al Señor, ahora entiendo por qué tú no me has hecho lo que yo deseo. Porque yo sé que Él lo puede hacer. Claro. Él es el sanador, Él puede meter su manito ahí y sanarme. Él puede sanarla a ella, pero Él tiene un propósito con ella y tiene un propósito conmigo. El sufrimiento redime. El sufrimiento redime. Totalmente. Y es necesario que nuestra vida sea redimida en áreas que son necesarias redimir. Por eso el sufrimiento es necesario, porque nos acerca a Dios. Un contacto con Dios. Y eso que dices es la pregunta que decía ahorita, cuando cambiamos del por qué al para qué, ¿verdad? O sea, es cuando entendemos la situación a través de una capacidad diferente, alguna enfermedad, que decimos, ¿para qué? O sea, ¿para qué me das esto? Sí. Creo que es por ahí. En mi caso, en realidad, la gran herramienta que para mí ha sido
fuertísima y que me encanta transmitirle, y la respuesta que le doy a tantas mujeres cuando me invitan a dar retiros y hablar con ellas, es el sufrimiento redentor. Pero como es un tema tan profundo y complicado, sí. yo lo trato de hacer fácil. Y les digo, señoras, hagan una lista de por qué están sufriendo y para qué están sufriendo. Porque si no, como decía Madre Angélica en el libro de ella del sufrimiento, que me encanta porque ella distingue el sufrimiento en 8 clases diferentes de sufrimiento en su libro, pero no sirve para nada. Si es una pérdida de tiempo si no lo utilizamos bien. Entonces tenemos derecho de llorar un tiempito, de pasarla mal, pero después, bueno, ¿cómo voy a ser proactiva con esto? O ¿cómo lo voy a utilizar? Entonces, en mi caso, pues yo tenía fotografías en la pared por quién estoy sufriendo y por qué estoy sufriendo. Y eso es una actividad muy bonita, digamos, en los retiros, donde les digo a las señoras, hagan grupos de 5 y compartan, sin darse consejos, simplemente hagan la lista, por si acaso no tienen por qué sufrir. Y entonces simplemente decir a la cruz y decir, Señor, yo te ofrezco mi paraplegia, o te ofrezco, no sé, tengo un hijo adicto, o tengo un marido alcohólico, o situaciones que no podemos controlar, y las llevamos a la cruz y decir, Señor, yo te lo ofrezco y ahí está esa lista, ¿por qué estoy sufriendo? Entonces se convierte esto que estamos haciendo en esperanza, en purificación y en un privilegio que nos volvemos Superman y la Mujer Maravilla, ¿verdad que sí, Marco? Sí. Y precisamente lo que comentas lo traigo en una frase que vi, que dice, el sufrimiento es redentor no solo para quien sufre, sino para aquellos para quienes sufre. ¿No? El ofrecer ese dolor, ese sufrimiento, es redentor, como decía Marco. Y es ¿no? un concepto católico tan fuerte, porque estaba viendo una predicadora cristiana esta semana que hablaba precioso, cuadraplégica, pero no tienen el concepto de ofrecer. Y eso para nosotros es un tesoro como católicos tener eso. Es que no hay cosa que se nos venga que no vayamos a poder enfrentarla, si lo hacemos de esa manera, no sé. Sí, es interesante. Y Marcos, por ejemplo, en todo esto, en lo que hemos platicado, ¿ves tú que esto, bueno, ahorita creo que ya lo ves de esa manera, pero antes no lo veías quizá, que era un llamado de Dios, era una misión que te tenía? Sí. Porque como decía Paula contigo, tú cantas, tú llevas un canto, tú llevas alabanza a Dios a través de tu capacidad diferente, pero que ha ayudado a muchos, como decimos, has sido tu sufrimiento redentor para ti, pero también para los que han escuchado de ti. Sí, claro, esto a mí me ha ayudado bastante también en mi vida espiritual, como músico también, en donde cada situación de la vida me lleva a veces a escribir de mi realidad, inclusive hasta hacer un taller que tengo, cómo enfrentar mi autoestima. Interesante. Hice un taller de cómo enfrentar, con mi condición física y con mi experiencia que yo he tenido, escribí un taller, cómo enfrentar mi autoestima, ya sea positiva o negativa, pero cómo enfrentarlo. Entonces, con herramientas que tengo, y eso a mí me ha llevado a trabajar también conmigo mismo, porque yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir, oh, yo estoy bien. No, soy un ser humano, como ella también lo ha expresado, que tengo mi propia realidad y tengo esas luchas, como una vez que yo quería ayudarle a mi esposa, a mi cubanita chula, I love you. Entonces hubo un momento en que yo me caí, ¿verdad? Y cuando me caí, como estoy un poquito gordito, se hizo difícil poderme levantar, y ella también. Y llamé a un buen amigo que está aquí en el canal. Entonces él vino y me ayudó. Y entonces fue un poco frustrante para mí, porque yo era fuerte. Y en esa realidad humana, y mi miseria humana y todo lo que yo soy, me frustré. Y comencé a llorar y a abrazar a mi esposa y delante de mí. Pero él miró la debilidad humana. Entonces me puse a pensar, qué cosa la vida. En la debilidad
ahí es cuando Dios me hace fuerte. Cuando reconozco que necesito del otro. Antes yo era autosuficiente, aún a pesar de mi... No, yo puedo hacerlo, no, yo puedo hacerlo, no yo. Porque estaba tapando una realidad. Pero cuando me doy cuenta que necesito del otro, como cuando me casé con mi esposa, ya estando ya juntos, me recuerdo que yo me quito mis calcetines con mi bastón, me quito, etc. Entonces viene mi esposa con el cesto lavando la ropa, pone en la cama y me queda viendo. Ella viene rápido donde mí, se agacha para ayudarme a poner los calcetines y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Te quiero ayudar. Yo le dije, no, yo puedo. Y me dice ella, mírame a la cara. Yo la veo y me dice, ¿acaso no estoy aquí tu esposa en quien te puede ayudar? Fue una cachetada para mí. Sí, a veces es interesante cómo la discapacidad nos hace crear un orgullo, ¿verdad? Correcto. Pero también creo que es importante para todas las iglesias tener muy presente y ser conscientes del tema de la inclusión a las personas con discapacidad en la iglesia. Y es interesante porque tal vez piensan, ay, sí, yo voy a ayudar a la señora que llega en la silla de ruedas o al niño que tal vez tiene una discapacidad intelectual, pero ellos o nosotros podemos dar muchísimo a la iglesia y las personas pueden aprender también, porque, bueno, a ver, todos tenemos discapacidades, ¿no? Sí. Pero cuando es algo visual, llama más la atención. Pero es importante tener conciencia de eso en todos los ministerios, ¿verdad? Es muy importante de cómo se le puede ayudar a la persona o a los familiares que están sufriendo, que necesitan recibir sacramentos, que necesitan ser activos en la iglesia y tienen muchas limitaciones. O se sienten autosuficientes o tienen mucha pena de pedir ayuda. Entonces, es importante estar como con las antenitas, ¿verdad? Sí. Cómo poder ayudar en la iglesia, cómo hacer que no solamente se sientan bienvenidos, sino integrados en los ministerios para ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Llevar las cargas, llevar las cargas los unos a los otros. Sí, y lo que decía ahorita Marcos respecto a lo que es el creernos autosuficientes, que no necesito de la otra persona, creo yo que cerramos un canal de santificación para esa persona que quiere ayudarnos, que quiere dar el servicio, que quiere darnos amor a través de su acto y nosotros le decimos, no, yo solo puedo. Y cuando captamos esto, cuando decimos que, ok, entiendo que no soy autosuficiente, necesito de los demás, nos santificamos ambos, ¿no? En el sufrimiento, en el dolor, en la ayuda, en el servicio. Entonces hay un momento donde nuestra fe católica decimos, pues, ok, es momento de aportar, ¿no? Y ayudar al otro. Entonces, pues mucho que se puede expandir uno en ese tema, pero nos vamos a ir a un corte, ya vamos para el segundo corte, el segundo segmento, donde tendríamos que hablar mucho más de esto. Nos quedamos ahorita en la misión que tenemos, ¿no? Cada quien tenemos una misión en esta vida. En el caso de ustedes, la han encontrado usted en el canto, en la prédica. En tu caso, has sido ya como oratoria, ¿no? O sea, hasta estudiaste, conferencista, dentro de lo que es esto, llevar un testimonio de vida en el que das esperanza, que eso es lo bonito en el caso de ustedes dos y mucha gente, ¿no? Mucha gente más que lleva su testimonio para dar esperanza a los demás. Entonces, ahorita regresamos para seguir hablando de todo esto, así que no se separe de su televisor, estamos aquí en Tertulias de Fe. Regresamos en un par de minutos, así que no le cambie porque eso está muy, muy bueno. Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía aquí de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe y estamos platicando acerca de algo muy interesante que nos compete a todos, porque todos pasamos por un momento de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, en fin, que puede ser salvífico, lo es, precisamente lo que nos decía San Juan Pablo II en su documento Salvifici Doloris. Y hay que tomarlo de esa manera, con gozo, con alegría, como a los invitados que tengo el día de hoy, Paula y Marcos. Paula, nos quedábamos en el segmento pasado acerca de tu llamado, fue tu misión dentro de esto, fue pues llevar
como conferencista, la prédica, la palabra, las ganas de que la gente siga viviendo a través de un sufrimiento. ¿No es así? Bueno, fue lindísimo porque cuando estaba en casa muy mal, llegaron unas mujeres y me dijeron, vamos a venir y te vamos a traer comida y te vamos a llevar, vamos a visitarte. Y yo les dije, no, sáquenme de la casa, yo no quiero estar aquí. Y era muy difícil salir en ese momento. Entonces me invitaron a un grupo y compartí y no sabía que eso era el inicio de un apostolado para mí, ¿verdad? Como pues conferencista católica. Ha sido precioso y después de eso nació en mi corazón la necesidad grande de escribir un libro para los enfermos o para las personas cuando están pasando sufrimiento. Okay. En ese momento mis manos estaban así, yo decía, ¿cómo hago este libro? Entonces en el celular bajé una aplicación donde pues empecé a hablar y empecé a pensar, es que cuando uno sufre no le gusta que le digan mucho qué hacer, le da como enojo. Eso es cierto. Después, no se le puede decir mucho ni nada. Entonces, por eso escribí mi libro que se llama 40 regalos de esperanza, que ahí se los voy a regalar. Y son 40 historias cortas de testimonios de personas alrededor del mundo que han pasado por sufrimientos, enfermedades, bueno, toda clase de cosas. ¿Tú misma las entrevistaste a ellas? Yo las entrevistaba como por 3 horas, pero las historias son de menos de 350 palabras. Por gusto, porque yo decía, es que tengo que darle algo al que sufre rapidito para que... Claro. Y cuáles herramientas de fe podemos descubrir a través de historias reales. Entonces, por eso escribí este libro. Tengo otro libro precioso que tiene muchos segmentos de partes de Salvicis Doloris. Que fue escrito por un sacerdote en España en 1958 que se llama El Kempis del Enfermo. Y España me dio los derechos para poderlo editar, entonces está muy nuevo, entonces por eso no lo traje, pero ya está saliendo del horno. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, en medio de todo, ya que estoy hablando del libro, quiero decirle a los televidentes que voy a regalar 5. ¿Cuántos regalamos, Julio? ¿Cuántos regalamos? 5, 10. 5, 10. No, los que tú consideras. Bueno, 8. Vamos a regalar 8 libros de estos. Entonces, bueno. En la pantalla aparece un número de WhatsApp o QR code donde ustedes simplemente me tienen que escribir, yo quiero el libro y me llamo Ana, o no sé, o Juana. Sí. Y yo se los puedo mandar a cualquier parte del mundo. Entonces, qué buen detalle. Muchas gracias. Y bueno, después de eso, como Marco... En realidad les voy a confesar algo aquí en secreto, como nadie lo está viendo. No, claro. Lo que más disfruto del apostolado, de servirle a Dios como facilitadora de retiros o como conferencista, es que por mi discapacidad no puedo viajar sola. ¿A ti te pasa, Marco? ¿Viajas solo? Bueno, he viajado solo, pero ya no siento que necesito ya a alguien. Eso es muy importante. Yo no puedo viajar sola. Entonces, como tengo 5 niños, porque ¿cómo le va a servir uno a Dios y dejar la familia tirada? Exactamente. Es verdad. Siempre tengo que ir con uno de mis hijos y es lo que más disfruto. Me encanta porque la pasamos muy mal por muchos años, hubo mucho dolor, muchas situaciones difíciles, entonces el hecho de poder ir con una de mis hijas o con mi hijo y que ellos compartan el escenario conmigo, no sé si vieron en el Congreso Eucarístico Nacional, que eran 60,000 personas y mi hijo subió al escenario, es lo que yo más disfruto, poder compartir con la familia y enseñarle al mundo que en familia se le puede servir a Dios. Y es un privilegio, la verdad, poder... No sé, me imagino que tú también, Julio, ¿no? Con tu esposa, que hacen retiros. Sí. En la preparación matrimonial de la diócesis de Phoenix, ahí nos ayudamos mutuamente, obviamente, en el tema que vamos a dar a las parejas. Hay tanto, ¿no?, que podemos aprovechar de llevar la palabra, de llevar un mensaje que hoy en día, pues, se pierde, ¿no? Por el desgano, por las personas que no quieren escuchar. Pero la palabra de Dios y la enseñanza está ahí, le va a llegar tarde o temprano lo que es la enseñanza a su corazón. Y para eso estamos, ¿no? Para llevar en esta misión que tenemos cada quien un mensaje, lo que es en esta preparación de las personas. Quiero entrar al tema de la paciencia durante el proceso, ¿no? De cuando uno llega a tener una enfermedad, un sufrimiento, un dolor. ¿Qué tan importante es la paciencia, esta virtud que muchas veces no la podemos alcanzar, ¿no? Porque somos muy desesperados y queremos ya. ¿Qué dices tú al respecto, Marcos? Bueno, la paciencia es una gracia importante
en el sufrimiento, porque te lleva al silencio. En mi caso, cuando tengo dolores, ya sea en mis pies o en mi cadera, yo solamente cierro los ojos. Yo no quisiera tener ese dolor, no. Pero solamente lo que hago es que me quedo en silencio y se lo ofrezco al Señor. A veces me dan ganas de gritar. No creo, a veces, pues, claro, tengo las pastillas que me calman el dolor. Pero sí, es una gracia, la paciencia es una gracia. Cuando veo a mi esposa, porque mi esposa pues está trabajando, ella trabaja. Entonces, cuando llega a la casa, pues tiene que preparar la comida, tiene que hacer limpieza. Entonces, todo eso produce en mí el querer aportar. Y también, pues, la paciencia. Cuando quiere entrar la impaciencia, ¿verdad? En que yo no me frustro, en que yo no puedo tal vez aportar o ayudarle a mi esposa. Hay una lucha entre la impaciencia y la paciencia. Entonces, pero ahí se produce la voluntad. Es la voluntad. Y esa voluntad le dice a la impaciencia: tranquilo, carnal, tranquilo. y ahí viene la paciencia, ¿verdad? Entonces me acerco sigilosamente, o si están los platos sucios, yo entro y le digo: mi amor, yo me encargo. Pero Marco, no, yo me encargo. Yo me encargo. Y lavo los platos, me levanto, pongo una silla para, si me canso, me siento y comienzo a lavar. Y eso me ayuda a mí a ser como útil. Claro. A no frustrarme. Porque yo antes, me recuerdo, antes de tener ese encuentro con el Señor, yo era muy amargado de todo. Era como fosforito, ¿sabes lo que es un fosforito? Claro. De todo, por la misma situación. Era fosforito, de todo me prendía y peleaba y renegaba. Y ahora es el contrario. Cuando siento ese dolor, cuando es que ese dolor que se me viene, trato de abajarme. Abajarme. Bájate, Marco, tranquilo, todo está bien. Y sigo adelante. Es una lucha, no creas, es una lucha. Es una lucha. Sí, es una lucha grande. En mi caso, por haber sido una tenista profesional, tal vez peco de eso. Es más, ¿qué hago con esto? Si me cae una pierna, ¿cómo la uso? Es más, estoy buscando constantemente cómo utilizar lo que tengo en vez de lo que perdí o lo que podría, ¿verdad? Lo que podía hacer. Y sí, a mí me cuesta mucho la paciencia. A mí me gusta ser activa y calmarme, pero bueno. Eso. Ahora tengo ese app Hallow que me encanta. Que te ayuda. sí, estoy haciéndola. Y dentro de esto, de la paciencia, implica mucho, ¿no? O sea, es algo que tenemos que practicarlo y ganar esa gran virtud, ¿no? Que ocupamos muchos. Pero sí, dentro del sufrimiento está, como decíamos, el por qué, el para qué, el poder entender muchas cosas. Y yo creo que durante ese proceso, como decías tú al principio, Marcos, ahorita de este tema, que quedamos en silencio, ¿no? El silencio nos ayuda muchas veces, o siempre, para poder adentrarnos ante una situación que estamos pasando. Digamos, enfermedad, igual todo lo que está pasando una persona. Y muchas veces nos inquieta ese silencio. Somos todavía impacientes al silencio. Entonces, esa gran lucha que tú dices de lo que es paciencia y la impaciencia siempre están al tú por tú. Pero tenemos ahí que ser inteligentes, ¿no? Tenemos que entrar de lleno a cómo poder soportar y poder aguantar a través de ese sufrimiento, pero, y como decimos en este programa, la alegría ante todo. Yo veo la actitud de ustedes muy diferente a personas que me he encontrado también con una discapacidad diferente, y veo la actitud muy diferente. Gracias a la gracia de Dios, claro, a lo que están de lleno en su misión. Pero ¿qué les pueden decir ustedes a eso, llevando una esperanza a los demás, a través de esto, de la paciencia con alegría? Yo creo que aquí hay una parte muy importante y es pensar, yo no puedo.
Si pensamos que vamos a poder, no es con mis fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Eso es correcto. No es con Sí. mi voluntad, yo no tengo paciencia, yo no soy bueno, yo no doy esperanza, pero el Espíritu Santo en mí es simplemente ese abandono, de verdad. Y a veces, yo no sé si Marco te pasa a ti, es más fácil abandonarse cuando eres paralizado porque no te queda otra. Sí, es verdad. Si no, te tendrías que drogar Es todo verdad. para vivir en otro mundo. Entonces, es decir, es que no puedo. Yo ya no, en mi caso llegó un momento, no podía ni tomar un tenedor para comer, entonces al abandonarnos en Dios y decir, es que yo no puedo tener paciencia, Señor, es que yo no tengo esperanza, pero tú me la puedes dar a mí. Es correcto. Viene de ti, tu fuerza, eres tú el que lo hace en mí, entonces las cosas cambian cuando realmente nos abandonamos y como María que dijo, Fiat, aquí estoy, soy esclava de ti, lo que tú quieras hacer, ¿verdad, Marco? ¿Qué Correcto. piensas? Hay una frase que dice que no hay peor pecador aquel que no reconoce su pecado. En el sentido de más o menos la línea de lo que ella está diciendo. Yo tengo que reconocer que hay algo en mí que tengo que rendir, porque por mi propia fuerza, muy bien lo digo, como por mi propia fuerza, yo nunca voy a poder salir de ese hoyo donde yo me puedo encontrar, inclusive de la impaciencia. Si yo me dejo hundir de la impaciencia, estoy derrotado. Estoy derrotado. Sí. Los sueños, ilusiones que yo pueda tener se van a derrumbar. Y tener muy presente que el enemigo siempre va a estar ahí haciéndonos sentir culpables, haciéndonos sentir que, ay, ¿por qué no soy como yo tengo que ser? Correcto. Voy a hacer una lista de lo que yo voy a hacer. Y si la revisas los 6 meses después, no pudiste hacer nada. Sí. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Sí. Y esa dependencia nos hace libres. Y seguir el ejemplo de María, yo creo que para mí ha sido poder vivir como ella, decir Fiat. Cuando hablo mucho a las mujeres, llevo una pelota de tenis, me gusta mucho llevar para que vean algo. Y les digo, recuerden esta bola y recuerden la frase Fiat, si al final del retiro ya no se acuerdan de nada, porque a veces nos vamos a la casa. ¿Qué aprendiste? Ay, no me acuerdo. Yo, acuérdense solo de esa palabra. Y Fiat es sí al Señor, aquí estoy, hágase. Y el día, ¿cuántas decisiones tomamos? 30,000 al día, más o menos, de poder decir, hágase, Señor, aquí estoy, ni modo, no puedo, pero tú puedes en mí. Igual hoy en la mañana cuando venía para acá, yo podría manejar hasta Alabama, desde Atlanta, me darán las fuerzas. Bueno, vámonos, Señor, Fiat, aquí. Mira nomás. Sí, y aquí estás. Y los testimonios que te dan, los 40 testimonios de tu libro, son testimonios de personas que también ya sobrepasaron, encontraron, vaya, la alegría en el sufrimiento. Hay de todo. Algunos ya fallecieron. Hay como 2 historias que no hablan de Dios, pero los puse por gusto para que el no creyente lo podamos. Correcto. Yo creo que es algo importante que nos pasa en la vida. Estudiamos marketing, estudiamos para ser buenos en lo que hacemos, pero nadie nos enseña cómo sufrir. No nos enseñaron. Hay que dedicarle tiempo a eso, ¿verdad? A ver cómo manejarlo, cómo hacerlo. Hay que hacer el esfuerzo de eso y al mismo tiempo también hacer un esfuerzo, así como trabajamos duro por hacer nuestro dinero, por ser exitosos profesionalmente, ¿cómo trabajo duro para ganar esa alma? ¿Verdad? ¿Qué hago para cómo lo conquisto? A lo mejor tengo que hacerme un poquito como que no creo mucho un rato para ver cómo le hago y luego para ¡pum! Jalarlo. Ataco. Utilizar una estrategia, ¿no? Una estrategia con cada persona, decir, Espíritu Santo, ¿cómo hago por aquí con esta persona? ¿Cómo le llego al corazón? Pero sí, las historias de mi libro son variadas y la mayoría, sí, todas tienen un desenlace bonito. Hay algunas que son muy fuertes y tristes, como de una madre que su hija trata de quitarse la vida todo el tiempo y qué hace ella. O que hizo Vivian, que cuidó de su esposo, que era como un vegetal por 20 años, que hacía ella, cómo se expresaba, cómo vivía su fe. Entonces sí, por eso el libro es muy divertido. Interesante, ¿no? Qué bueno que lo traes y que obviamente usted, señor televidente, si nos está viendo y está interesado, pues nomás cheque ahí
el código de QR, el QR, que es para que usted pueda adquirir este libro y que pueda ayudar también al ministerio que está haciendo Paula. En el caso, Marcos, usted canta con su guitarrita, muy bonito, la verdad, lo he escuchado en YouTube. Y también son cantos de experiencias de vividas. experiencia, y también pues interpreto, también canto ahí de otros hermanos. Ah, qué bien. Qué bueno. ¿Nos quiere cantar una? No me traje la guitarra, se me quedó cuando venía de camino, se me quedó la guitarra, qué bárbaro. Sí, también, pero ahí lo puede encontrar en YouTube, Marco Chavo, ahí viene todas sus canciones. En las plataformas también, plataformas toda mi música está ahí. También tiene Facebook también, ¿no? Sí, Facebook, en Spotify, también. En iTunes, están ahí todas las canciones. Qué bueno. Fíjense, yo traigo del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 311, algo muy interesante, un punto que tenemos que abarcar también. Dice, Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien, nos dice el Catecismo. Entonces, muchas veces culpamos a Dios. Dios lo permite, pero Dios no nos los manda. Entonces, y el que lo permite es por la gran misión que tenemos. O sea, quiere que a través de esto llevemos un testimonio de vida para otros, que es lo que decíamos ahorita. Qué importante esto, ¿verdad, Marcos? Sí, yo me recuerdo, ahora que trae eso, yo tuve muchas operaciones para poderme parar derecho, etcétera, enderezar tendones. En la última operación que tuve en el 79 en mi país, Nicaragua, me recuerdo que me entraron a la sala de operación. Cuando me entran a la sala de operación veo un crucifijo grande. Y cuando yo veo el crucifijo grande, comienzo a pelear y a decirle, ¿por qué a mí? Y a pelear, a refutarle, tú eres el culpable, que yo estoy así, etcétera, etcétera. Bueno, pasó la operación. Después vino el momento de la rehabilitación, cuando me ponen al frente de la persona que me iba a rehabilitar, ve mi récord, me comienza a hacer preguntas, qué actividades yo hacía. Yo podía jugar un poquito fútbol, patear, jugar béisbol, etcétera. Entonces el doctor pues me queda viendo y levantándose del escritorio me hace con el dedo así como si fuera una pistola, a la cara me dice, tú dices que hacías todas esas actividades, me dice, pero yo te digo, nunca más vas a volver a caminar. Cuando me dio esas palabras, yo sentí odio en mi corazón. Todos mis poquitos sueños que yo tenía se me fumaron, como un balazo, pum, se me fumaron. Y llegué a la casa con resentimiento y mi hermano mayor me saca la silla de ruedas y me dice una señora que estaba ahí en la casa, me dice, Marquito, no te preocupes porque quien te va a levantar de ahí va a ser Dios. Yo la quedo oyendo a ella y dentro de mí yo de no, quien se va a levantar de aquí soy yo. Ajá. Soy yo. Y no me di cuenta que a través de la oración de mi mamita, mi chula, mi viejita bella, con el rosario, escuchó la oración, fue escuchar la oración y pude volver a caminar. Y después pues que tuve mi encuentro, me di cuenta que Dios permitió todo ese proceso para encontrar una respuesta. Dios permite cosas en la vida por el cual no entendemos, que después en el transcurso, ya caminando con el Señor, encuentras respuestas. Sí, es muy bonito. A mí me pasa que a veces te digo, Julio, me voy a subir al escenario y espiritualmente me quedo, Dios mío, ¿cómo me voy a hacer ese escenario? El otro día me pasó, una amiga mía me cuenta que fue abusada toda su infancia cuando era pequeña. Y yo decía, ¿cómo tú permitiste que esta niña pasara por todo esto, siendo un Dios tan poderoso, que todo lo controla? Yo no me subo a este escenario hasta que usted no me da una respuesta. Entonces la llamo a ella andaba muy ocupada, y la llamo y le digo, oye, explícame por favor, ¿cómo vives normal? ¿Por qué estás cerca de Dios después de todo lo que pasaste? Ella me dijo cosas muy lindas, me dijo, te tienes que tomar una pastilla que se llama la pastilla del perdón. Y sabes que, Paula, cada vez que trato de alejarme de Dios, me siento cada vez peor y no puedo, tengo que estar cerca de Él.
y el resto se lo dejo a Él, a su misterio, a lo que Él permitió, pero ese paso de fe de decir, yo voy a estar cerca de ti, voy a perdonar, porque sin Él nada podemos hacer. Totalmente. Y dejar esa rebeldía de por qué, no, tenemos que ser maduros espiritualmente y decir, Señor, me entrego y tú sabrás por qué pasaron esas cosas, no sé. Así es. Y dentro de tu testimonio, Paula, he visto que la oración de tu hijo, el más pequeño, contó mucho, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso mío, el desenlace de poder ahora caminar tuvo que ver mucho con una visita de mi hija mayor a la Virgen de Lourdes y de la fe de mi hijo Charles. Debería estar por aquí. Por aquí pero, anda, por aquí muy pero guapo. Ya se fue a pasear. Sí. La fe de mi hijo Charles, como él, un niño ciegamente le dijo a Jesús, yo quiero que mi mamá camine. Y yo decía, pobre niño, su mamá no va a caminar. Y pasó. Mira nomás, sí, es tremendo. Sí, como él le pidió a Jesús, pero como un niño, como que yo te digo, Julio, ¿me das un sándwich? Ajá, sí. Y esa es la oración franca de un niño, sí, ¿no? O sea, que realmente. sí, eso es lo bonito. Muy bonito, sin cuestionarse. Y también a mí me gusta mucho Santa Teresa de Lisieux, porque es la fe sencilla de confiar en Dios como un niño y mantenernos así nosotros también, tranquilos. Ajá. Totalmente. Qué lindo. Marcos, ¿qué mensaje pudieras llevarles ahorita a la persona que está sufriendo? O sea, en este momento, si una persona que nos está viendo, ¿qué mensaje pudieras decirle hoy para que pudiera llegar a su corazón tus palabras? El sufrimiento es necesario, pareciera ilógico, pero tiene su sentido, porque me lleva, como dije anteriormente, a la redención. Sufrimientos son necesarios porque me acercan a Dios, me acercan de una manera que es increíble este acercamiento. Y a la medida que uno lo va aceptando, no desde un sentido de resignación, ay, pues, ¿qué vamos a hacer? No, es al contrario, es al contrario. El sufrimiento es un misterio. Y cuando es un misterio, se te da a conocer. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús, cuando le revelaba el misterio a sus discípulos, se los revelaba solamente a los humildes y sencillos de corazón. Se los daba a conocer. Y si tú te humillas, te abajas y te rindes, ese misterio se te revela y lo vas a ir entendiendo con el tiempo. No en ese momento, no, pero con el tiempo. Ha sido, yo estoy en un proceso, yo no sé, ¿verdad, Paulita? Claro, pero esto es un proceso de aceptamiento, poco a poco, en donde vas aceptando el sufrimiento, vas amando el sufrimiento. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Aprovechando. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere. Como dice, para de sufrir. Sí. Nadie quiere No, sufrir, sí. pero es necesario porque te acerca al misterio del amor de Dios. Gracias. Ese es Jesús que lo dio todo. ¿Fue fácil para Jesús? No. Pero lo tuvo que hacer en sufrimiento para nosotros poder entender ese misterio. Sí. Paula, ¿algún mensaje que quieras manejar en este último minuto que nos queda? Bueno, 3 cosas. Sí. Como empezaste el programa, aceptarlo, ofrecerlo y usar lo que tenemos para Dios. Así prácticamente, ¿verdad? Okay. Cuando lo aceptamos, aceptarlo con esperanza, que va a venir algo mejor si estamos cerca de Él. Si el fruto del sufrimiento es porque tomamos una mala decisión, ahora voy a estar con el Señor y lo voy a aceptar. Ofrecerlo en la cruz, llevarlo, como dijimos el ejercicio que hicimos. Y el resto, lo que te queda de corazón, de fuerzas, de espíritu y de cuerpo, usarlo para Él, porque nuestra misión es llevar almas al cielo, ir al cielo y se acabó, ¿no? Sí, ya. Amén, ¿no? Con eso es un trabajo total que tenemos todos, ¿no? Sí. El que tenga un sufrimiento o una capacidad diferente o el que no, tenemos la gran misión, ¿no? De llevar al cielo. Si estás casado, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a la comunidad entera, pero es nuestra misión aquí en la tierra. Así que
Marcos, muchas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Gracias, gracias. Paula, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Gracias, Marquito. Gracias, Sí. gracias, Un nuevo Paulita. amigo. Sí, mira, Igual, una nueva amiga. sí, no, pues gracias, un gran testimonio de vida. Sigan haciendo, les aplaudo, muchas gracias, que Dios me los bendiga siempre. Amén. Y no paren hasta Claro. ganarse el cielo. Ah, Ok. Amén. Mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán, nos vemos la próxima semana, si Dios nos los permite, porque todavía aún hay más de qué platicar, ¿eh? Y les recuerdo que en su próxima tertulia, no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima. Dios me los bendiga.